Lunes 3 de febrero del 2025. De la carta a los Hebreos, capítulo 11, versículos del 32 al 40. Hermanos, ¿para qué seguir hablando sobre el poder de la fe? Me faltaría tiempo si tuviera que exponer en detalle lo que hicieron Gedeón, Baruc, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas. Por su fe, ellos conquistaron reinos e hicieron justicia, lograron que se fueran cumpliendo las promesas divinas, cerraron las fauces de los leones, dominaron la violencia del fuego, se salvaron del filo de la espada, vencieron las enfermedades, fueron valientes en la guerra y pusieron en fuga a los ejércitos extranjeros. Hubo también algunas mujeres que por su fe obtuvieron la resurrección de sus hijos muertos. Muchos sometidos a las torturas prefirieron no ser rescatados para alcanzar así la resurrección. Unos sufrieron escarnios y azotes, cadenas y cárcel. Otros fueron apedreados, aserrados, torturados y muertos a espada. Anduvieron errantes, cubiertos con pieles de ovejas y de cabras, faltos de todo, pasando necesidad, apuros y malos tratos. Esos hombres, de los cuales no era digno el mundo, tuvieron que vagar por desiertos y montañas, por grutas y cavernas. Sin embargo, todos ellos, aunque acreditados por su fe, no alcanzaron a ver el pleno cumplimiento de la promesa. Es que Dios había dispuesto para nosotros algo mejor, y no quería que ellos llegaran, sin nosotros, a la perfección. Palabra de Dios. Salmo responsorial del Salmo 30. Todos, quien confía en el Señor, no desespere. Qué grande es la bondad que has reservado, Señor, para tus fieles. ¿Con quién se acoge a ti, Señor? Qué bueno eres. Todos, quien confía en el Señor, no desespere. Tu presencia lo ampara de todas las intrigas de los hombres y lo pone a resguardo de las burlas y las murmuraciones. Todos, quien confía en el Señor, no desespere. Bendito sea el Señor, que en mis horas de angustia ha prodigado las pruebas de su amor. Todos, quien confía en el Señor, no desespere. En mi inquietud, Señor, llegué a pensar que me habías quitado de tu vista, pero oíste la voz de mis plegarias cuando clamaba a ti. Todos, quien confía en el Señor, no desespere. Que amen al Señor todos sus fieles, pues protege a los leales y a los soberbios da lo que merecen. Todos, quien confía en el Señor, no desespere. Del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 5, versículos del 1 al 20. En aquel tiempo, después de atravesar el lago de Genezaret, Jesús y sus discípulos llegaron a la otra orilla, a la región de los Gerasenos. Apenas desembarcó Jesús, vino corriendo desde el cementerio un hombre poseído por un espíritu inmundo que vivía en los sepulcros. Ya ni con cadenas podían sujetarlo. A veces habían intentado sujetarlo con argollas y cadenas, pero él rompía las cadenas y destrozaba las argollas. Nadie tenía fuerzas para dominarlo. Se pasaba días y noches en los sepulcros o en el monte gritando y golpeándose con piedras. Cuando aquel hombre vio de lejos a Jesús, se echó a correr, vino a postrarse ante él y gritó a voz de cuello: ¿Qué quieres tú conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo?
te ruego por Dios que no me atormentes. Dijo esto porque Jesús le había mandado al espíritu inmundo que saliera de aquel hombre. Entonces le preguntó Jesús, ¿cómo te llamas? Le respondió, me llamo Legión, porque somos muchos. Y le rogaba con insistencia que no los expulsara de aquella comarca. Había allí una gran piara de cerdos que andaban comiendo en las faldas del monte. Los espíritus le rogaban a Jesús, déjanos salir de aquí para meternos en esos cerdos. Y él se lo permitió. Los espíritus inmundos salieron del hombre y se metieron en los cerdos. Y todos los cerdos, unos 2000, se precipitaron por el acantilado hacia el lago y se ahogaron. Los que cuidaban los cerdos salieron huyendo y contaron lo sucedido en el pueblo y en el campo. La gente fue a ver lo que había pasado. Se acercaron a Jesús y vieron al antes endemoniado, ahora en su sano juicio, sentado y vestido. Entonces tuvieron miedo, y los que habían visto todo, les contaron lo que había ocurrido al endemoniado y lo de los cerdos. Ellos comenzaron a rogarle a Jesús que se marchara de su comarca. Mientras Jesús se embarcaba, el endemoniado les suplicaba que lo admitiera en su compañía, pero él no se lo permitió y le dijo, vete a tu casa a vivir con tu familia y cuéntales lo misericordioso que ha sido el Señor contigo. Y aquel hombre se alejó de ahí y se puso a proclamar por la región de Decápolis lo que Jesús había hecho por él, y todos los que lo oían se admiraban. Palabra del Señor. En el Evangelio que hoy hemos escuchado, nos recuerda aquel pasaje de la Sagrada Escritura cuando los discípulos de Jesús venían contentos porque hasta los demonios se habían sometido en su nombre. Hoy, en este Evangelio, nos dice que el hombre endemoniado, cuando ve a Jesús, se echa a correr y se postra delante de él y le dice, ¿qué quieres tú conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te ruego por Dios que no me atormentes. Dijo esto porque Jesús le había mandado al espíritu inmundo que saliera de aquel hombre. Hasta el demonio se postra delante de Jesús. Y hoy no es la excepción. Nuevamente vemos cómo este hombre endemoniado se postra delante de Jesús y le dice, ¿qué quieres tú con nosotros? ¿Cuántas veces nosotros podríamos parecernos a este hombre? Endemoniados por el coraje, endemoniados por la soberbia, endemoniados por la lujuria, endemoniados por la pereza, también le reclamamos a aquella persona que viene a nosotros. ¿Por qué reclamamos? Porque tenemos coraje. Y tenemos coraje porque nos dan a conocer aquello que nosotros ya lo sabemos de antemano. ¿Cuántas veces en nuestra vida gritamos, ofendemos, maldecimos, con tal de callar a las demás personas? Parecería que entre más gritamos, más poder tenemos, que entre más ofensas hagamos, más vamos a alejar a las personas. Pero también nos encontramos gente de Dios, gente que sabe esperar, gente que sabe escuchar y que nos dice a nosotros que aquello que estamos haciendo no está bien,
Y entonces puede ser que aquella persona, en el nombre de Dios, también sepa controlarnos. ¿Qué quieres tú con nosotros? A nuestros padres podamos reclamarles muchas veces el porqué de nuestra vida. Y todo porque también estamos endemoniados. Jesús le pregunta, ¿cómo te llamas? Es decir, el mal, el demonio, tiene nombre. Y en esta ocasión le dice, me llamo Legión, porque somos muchos. No pensemos que a raíz de nuestro coraje tenemos un demonio, ni dos, ni tres. Tenemos una legión. ¿Y qué necesitamos nosotros para liberarnos de ese demonio que nos llega a través del coraje, a través de la envidia, a través de la pereza, de la lujuria, de los celos? Acercarnos a Dios y postrarnos delante de Él. Y una vez postrados, entonces decir, ¿qué quieres de mí, Señor? ¿Qué quieres que haga por ti? Y Jesús nos dirá que ames. No necesitamos nosotros estar consagrados para fin de anunciar la palabra de Dios. Jesús le dice a esta persona, ve y dile a tu familia lo misericordioso que ha sido Dios contigo. Nosotros también podemos ser testigos del amor de Dios. También nosotros podemos ser testigos de la misericordia de Dios. Cada vez que vamos a confesarnos, nosotros reconocemos el amor de Dios, reconocemos la misericordia de Dios y no nos queda sino decir, qué grande eres, Señor. ¿Por qué? Porque ha mostrado su amor, su perdón, su misericordia. Acerquémonos al sacramento de la reconciliación y escuchemos a aquellas personas que vienen a hacer el bien en nuestra vida. Que así sea. Oasis de Misericordia te invita a suscribirte, dar like y dejar tus comentarios. Y si te gustó este mensaje, no olvides compartirlo. Gracias.